Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente estamos acá reunidos para trabajar otra sesión de aprendizaje de literatura. Esta vez vamos a trabajar con la poesía en el siglo de oro español, con dos poetas inmortales, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo. Pero para ello he preparado también un videíto pequeño para que sirva como introducción a lo que vamos a trabajar más detenidamente. Entonces, vayamos al video, chicos, para expectar a Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. El siglo de oro es un periodo impreciso. Generalmente se dice que duró casi 200 años, pero para efectos históricos, y como suena bien, se le sigue llamando siglo a pesar de todo. En este periodo, en España se vivió un gran desarrollo en todos los estratos de la sociedad. Tras la anexión de las nuevas colonias, en España se vivió una época de prosperidad económica y orden político en el que las artes y la literatura en particular tuvieron un gran auge. Se publicó la novela cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a través de la figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Apareció en el Teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. En la poesía, entre muchos otros, resultaron célebres las figuras de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo, y por supuesto, la legendaria enemistad que unió sus firmas en la universalidad. Luis de Góngora y Argote, nacido en 1561, fue un poeta cordobés que creó la escuela del culturalismo. Culturalismo significa una corriente literaria barroca que aboga por intensificar la expresión alejándola del equilibrio y la claridad clásica. En otras palabras, acrecentar el uso de figuras retóricas para exprimir todo el significado de una frase. Por el contrario, por ese entonces se hablaba de un joven poeta llamado Francisco Gómez de Quevedo Villegas, perteneciente a la baja nobleza, que era reconocido por ser uno de los más grandes defensores del conceptismo. El conceptismo, o sea, el ir al concepto, ser conciso según la máxima, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Se han dicho muchas cosas de cómo se originó la rivalidad entre Góngora y Quevedo. Algunos sospechan que todo empieza porque el joven Quevedo pretende ganar notoriedad atacando a Góngora, siendo este ya un poeta mayor y consagrado. Pero lo cierto es que todo se remonta al momento y lugar donde ambos poetas se conocen. Quevedo y Góngora coincidieron en Castilla buscando mecenas y importe, dígase, gente de poder, que los mantuviera para poder dedicarse de lleno al arte. En una de sus presentaciones, Góngora avisó pasmado cómo Quevedo venía haciéndose un nombre utilizando el enrevesado estilo de Góngora y el culturalismo. Muy enojado, pero conservando su estatus de poeta consagrado, Góngora optó por no irse a los golpes ni los insultos y en cambio dedicó unos versos a Quevedo. Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su vida. No es de Apolo, que es mentira. Quevedo, por su parte, respondió con un magistral soneto. Vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admira en mis enojos de qué cosa tan sucia hayan limpiado. No los tomé porque temí cortarme por lo sucio, muy más que por lo agudo, ni los quise leer por no ensuciarme. Así ya no me espanta ver que pudo entrar en mis mojones a inquietarme un papel de limpieza tan desnudo. Góngora, que para ese entonces hablaba de Quevedo como que luego proseguido. Anacronte español, no hay quien nos toque, que nos diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de herejía, que vuestras suavidades son de rope. ¿No imitasteis al Terenciano Lope, que al Belerofonte, cada día sobre sus huecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope? Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos, prestárselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saqué ciertos versos flojos y entenderéis cualquier huesco luego. Por fin, continúa haciendo uso de la sátira. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, eran 12 tribus de narices era
érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Y así, entre muchos versos, décimas, sonetos y versos libres, ya quedará al gusto del lector decidir quién ganó esta justa literaria. En todo caso, y al margen de que ambos poetas tomaron caminos distintos, siempre será de alto uso de la sátira. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escrito muy infinito, frisón, archidécimas, sonetos y versos libres, ya quedará al gusto del lector decidir quién ganó esta justa literaria. En todo caso, y al margen de que ambos poetas tomaron caminos distintos, siempre será de alabar que incluso en su peor faceta, Góngora y Quevedo supieron darnos tanta buena poesía por leer. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes. Muy bien, chicos, interesante entonces esa pugna, esa puya que tenían estos dos poetas, Luis de Góngora y Argote, con Francisco de Quevedo y Villegas. Muy interesante, pero eran pues dos poetas de Polenda, dos poetas que pertenecieron al siglo de oro español y que por supuesto estuvieron dentro de la corriente o el movimiento literario el barroco, ¿ya? Pero yo voy a presentarles ahora lo que he trabajado para ustedes en cuanto a este siglo de oro con Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Muy bien. En primer lugar, vamos a trabajar con la etimología de esta palabra barroco. ¿Qué significará barroco? Bueno, la palabra deriva del griego barros, que significa pesadez. Para otras definiciones, procede del florentino barrocchio, que significa engaño. Mientras que otra opinión más extendida lo relaciona con la voz portuguesa barroco, que también se habla de una perla irregular, ¿no? Perla irregular con deformaciones, ¿no? Así figura en el diccionario francés del siglo XVII. Entonces, hemos conocido lo que es, pues, el barroco, ¿ya? Pero vamos entonces a trabajar nuestras diapositivas. Muy bien, ahora entonces trabajemos con el barroco español. ¿Está bien? El barroco español se da en el siglo XVII, pero este barroco no nace en España, sino viene y deriva de la literatura italiana. Pero veamos, ¿cuáles son las características históricas del barroco español? Ya les había mencionado que surgía en Italia en el siglo XVI. De ahí ya viene a España y va a venir el siglo XVII y va a abarcar hasta la mitad del siglo XVIII. Prácticamente en los siglos que está también presente todo lo mejor de las letras de España, denominado el siglo de oro. Pero bueno, ideológicamente representa el poder de la monarquía absolutista y la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante. Su misión es envolver o impresionar al espectador. Esa es la misión del barroco, envolver e impresionar al espectador. Pero veamos, ¿quiénes son los representantes del barroco? Ahí tenemos a Luis de Góngora y Argote, a Francisco de Quevedo, a Lope de Vega y a este gran escritor, el autor de los autos sacramentales, llamado Calderón de la Barca. ¿Ok? Trabajemos acá entonces. Muy bien. Aquí tenemos
La literatura barroca, ¿ya? Es un estilo artístico, ¿no?, del Renacimiento que abarca todas las áreas principales. ¿Cuáles son las características del barroco? Empleo excesivo de figuras literarias, sobre todo la metáfora, los hipérbatos. También subraya o resalta los contrastes y los desequilibrios ¿no?, de las palabras. Plantea temas que reflejan el desencanto. Entonces, ahora, la literatura barroca tuvo dos corrientes. ¿Cuáles eran esas corrientes de la literatura barroca? Acá está el conceptismo, que mayormente se va a tomar como punto de partida el fondo de un poema, y el culteranismo, que más se aboca a la forma de una obra literaria, de un escrito, de un poema. Esto es en cuanto a la literatura barroca. ¿Está bien? Entonces, trabajemos ahora, para que quede más claro, con estas características. ¿Ok? Miren, si ustedes se dan cuenta acá, nos dice que una de las características principales es la complejidad. Efectivamente, la literatura barroca tiene complejidad de ideas. Entonces, la complejidad, que por lo general solamente era para conocedores de la lengua española, nos va a decir que son las formas de expresión muy retorcidas, rebuscadas y difíciles de entender. Como te dije, era solo para conocedores. ¿Qué recursos estilísticos se emplea? Veamos acá. Esos recursos estilísticos que se emplean no es para dar belleza, sino, como nunca nos dice, para hacer una literatura más difícil, más compleja. Que solo aquel que tenga ese nivel literario lo pueda entender. ¿Cuáles son los contrastes que muestra la literatura barroca? Veamos pues. Gusta de la mezcla de contrarios, de oposiciones, de paradojas, como amor-odio, simple-complejo. También, por supuesto, una de las características es la exageración. ¿Para qué? Para provocar admiración. Para que el que lo lea sienta una exaltación de lo que se está dando a conocer. Provoca admiración. Ahora, también la literatura barroca hace referencias mitológicas o alusiones mitológicas. O sea, eso quiere decir que el arte sea de difícil comprensión, ya que la mitología no era conocida hasta entonces por todo el mundo. Por lo que tenías que empaparte del asunto para que tú puedas entender de lo que refiere. Acá tenemos una pintura barroca de ese tiempo, ¿no? Una pintura barroca. Si te das cuenta, hay complejidad, hay colores, hay líneas expresivas, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la característica de la literatura barroca. Ahora, ya hemos visto, chicos, y hemos visto que el barroco es un movimiento artístico y literario. Artístico porque no solamente fue en la literatura, también en la pintura, en la escultura, ¿no?, en la arquitectura, se usó mucho el barroco. Ahí tenemos, por decir, una construcción barroca. Miren la cantidad de adornos, líneas, formas, figuras muy complejas que diferencian de otra forma de hacer arte.
se desarrolló en Europa en el siglo XVII, claro, abandono de la armonía y equilibrios clásicos, se abandona la armonía, ¿no? O bien se opta por la forma, por buscar, digamos, la belleza formal, o también por utilizar recursos de ingenio para dar a conocer el fondo o el contenido de las obras literarias, ¿no? Juego de palabras, asociaciones, etc. Entonces, recargamiento ornamental de la forma. Mucho adorno, mucho adorno. Visión pesimista y desengañada de la vida, efectivamente. Acá tenemos a los dos poetas más importantes. Uno de ellos es Francisco de Quevedo y el otro es Luis de Góngora. Francisco de Quevedo, que va a ser, digamos, el que representa al conceptismo. Aquí lo tenemos. Francisco de Quevedo, al conceptismo, y Luis de Góngora, el creador del culteranismo. Observen ustedes, conceptismo, culteranismo. Uno era muy culto, el otro era abundante concepto. Entonces, el culteranismo, ¿qué buscaba? La belleza formal. El conceptismo se fija en el contenido y prefiere utilizar recursos de ingenio, como juegos de palabras, asociaciones, de ideas y doble sentido. Por eso es que estas obras eran solamente para los que tenían un buen dominio de la letra. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a trabajar ya con cada uno de estos poetas. Tenemos ahí la lírica barroca, ¿no? Que está con estos excelentes poetas, conceptismo y el culteranismo, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora y Argote, ¿no? Muy bien. ¿Qué será el culteranismo? Estudiémoslo, ¿ya? Es una corriente literaria que cultiva la forma de las palabras, dejando en segundo plano su contenido. O sea, los culteranos buscaban la perfección de la palabra en sí, dejando de lado el fondo, el contenido, el mensaje, la intención fuerte del poeta. Entonces, ¿qué pretendía hacer con esto? Crear un mundo de belleza, impresionando para ello los sentidos de la persona que lo lea. Entonces, en el culteranismo había pues estímulos de luz, de color, de sonido, y con un lenguaje amplio y culto, con palabras rebuscadas, con frases muy cultas, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Se abusaba de la metáfora, se quería crear un mundo de belleza absoluta. Uso frecuente de cultismo, justamente lo que te hacía referencia. Palabras tomadas del latín o del griego, ¿sí? Y lógicamente, si se tomaba las palabras del latín o del griego, tenías que conocer esa lengua, pues, esas dos lenguas, ¿sí? Para poder comprender lo que se hablaba o se refería en estos poemas. ¿Ya? Uso y abuso del hipérbato. Acuérdense que el hipérbato es la figura literaria que cambia el orden lógico de las palabras. Acá, con Luis de Góngora, que era el máximo representante, se va a hacer el uso de muchos hipérbatos, ¿sí? Y con ello se llega a hacer que sea difícil la comprensión de los poemas. ¿Sí? Ejemplos. Un torrente en su barba impetuoso,
en lugar de su barba es un torrente impetuoso. ¿Te das cuenta? Ahí nomás está un poquito de complejidad. Uso de palabras parónimas, palabras de un sonido parecido y diferente. Significado, ¿sí? Con lo que se lograba impresionar y llamar la atención sobre nuestro sentido. Por decir, nubes o naves. A este Luis de Góngora y Argote, jóvenes, nació en Córdoba, acá está, Córdoba, España, en 1561, de una familia culta. Estudió eclesiástico. ¿Qué significa? O sea, estudió para ser sacerdote en la Universidad de Salamanca. ¿Sí? Y luego en Córdoba, ¿sí? En Córdoba. Y fue capellán de Felipe III. Tuvo una enemistad, como hemos visto nosotros anteriormente, con Quevedo, con Francisco de Quevedo. Y también esa enemistad llegó al poeta Lope de Vega, al Fénix de los Ingenios. ¿Cuáles son sus obras? Lírica de corte realista y popular, porque trabajó con sátiras, con burlas y justificación de las miserias humanas, ¿ya? Entonces, entre sus obras vamos a tener letrillas, romances, sonetos, como la lírica culterana, que va a ser oscura, complicada y difícil, ¿no? Pero de gran belleza y esplendor. Ahí tenemos a la principal, Soledades. Y luego, Fábula de Polifemo y Galateo. Acuérdense que a Luis de Góngora se le conoció en su primer periodo de poesía como el ángel de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no se le entendía. O sea, cualquier persona que leía su poema no lo podía entender. Y luego, en su segundo periodo, se le conoció como el ángel de la luz, porque ya su poema era más comprensible. ¿Ya? Pues bien, vayamos ahora a trabajar con el conceptismo de Francisco de Quevedo. Ok, trabajemos con el conceptismo de Quevedo. Entonces, chicos, ¿qué era el conceptismo? Una corriente literaria que profundiza el sentido concepto de las palabras. Lo hace que nuestras palabras y nuestro concepto sea más profundo. Se puede definir como una agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de deducir mucho con pocas palabras. Concepto. ¿Cuáles eran los recursos o las características? Frecuentes metáforas. No como, digamos, el objetivo del culteranismo, que quería embellecer a las palabras, sino para impresionar la inteligencia. ¿Sí? Como por ejemplo, lumbre por pecado. Juego de palabras, juego de conceptos, por eso se llama conceptismo. Utilización de una misma palabra con significados diferentes. Salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, sino que a ninguno llamaba ninguno. ¿Sí? Ahí está. Estilo breve y conciso, que se logra mediante la elipsis o eliminación de una palabra, que ya se sobreentiende que sigue, ¿no? Por eso se llama elipsis. Por decir, acá tenemos el ejemplo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. ¿Ok? También antítesis de las palabras, frases o ideas. Antítesis o antónimos o oposición, con el fin de impresionar y agudizar la mente. Mi negra capa ya blanca por los pecados. ¿Te das cuenta? Ahí está la antítesis. Negra capa, blanca por los pecados. Entonces, a este señor, Francisco de Quevedo Villegas, que es su nombre completo, es el padre del conceptismo, el máximo representante del conceptismo.
español. Bueno, su nombre completo fue Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580. Estudió con los jesuitas en la Universidad de Alcalá de Henares y cursó los estudios de teología en la Universidad de Valladolid. Bueno, jóvenes, él también fue, digamos, un poeta que entró en muchas controversias con Luis de Góngora. Se odiaban, no se podían ver. Ambos se criticaban, ambos se mandaban, digamos, poemas zahirientes, sarcásticos, los unos a los otros. Quevedo viajó a Italia en 1613, llamado por el duque de Osuna, que le encomendó importantes misiones diplomáticas, por su inteligencia, por su sapiencia, ¿no? Por ello, sufrió destierro en 1620 y presidió en Ucles. Ucles es una región de España, en 1621. Felipe IV levantó su destierro, pero volvió a meterse en política y fue nuevamente encarcelado en San Marcos de León. Al quedar libre en 1634 se instaló en Villanueva de los Infantes, donde murió el 8 de septiembre de 1645. Ahora, sus obras, en cuanto a la novela picaresca, famosísima esta novela picaresca, que es La vida del buscón Don Pablo. Y en su poesía, El Parnaso español. ¿Cuáles son las características de su poesía? Satírica y burlesca. ¿Ya? Se burlaba de la sociedad y de las costumbres de España. También tuvo poesía amorosa y también hizo poesía filosófica. Él ofrecía en su poesía una reflexión filosófica a la vida, a la muerte, ¿no? Al paso del tiempo, ¿ya? Eso era lo que nos entregaba, pues, Francisco de Quevedo. Ahora, si nosotros vemos acá, tenemos un soneto de Luis de Góngora. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio al llano, mira tu blanca frente el lirio bello, mientras sacado labio por cogello, sigue más ojos que el clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano, de luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio, frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada, se vuelva más tú y ellos juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Excelente poema de Luis de Góngora y Argos. Vayamos ahora a trabajar el poema de Francisco de Quevedo. ¿Sí? Esta composición poética se dice que lo hizo a Luis de Góngora, precisamente por esa característica de Luis de Góngora en cuanto a su nariz. Era así un hombre a una nariz pegado, era así una nariz superlativa, era así una nariz sayón de escriba, era así un pez espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, era así un alquitara pensativa, era así un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, era así el espolón de una galera, era así una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era así un narcisismo infinito, muchísimo nariz tan fiera, en la cara de Anás fuera de él. Eso era lo que le escribía Quevedo a Luis de Góngora. Un hombre a una nariz pegada se titula esta obra de Francisco de Quevedo, cuyo nombre real es A un hombre de gran nariz, ¿no? Entonces, acá te hago una comparación del conceptismo de Francisco de Quevedo y el culteranismo de Luis de Góngora. Los dos eran unas corrientes literarias del barroco, pero el conceptismo, ¿qué pasaba con el conceptismo? Buscaba, acá está, buscaba profundizar el sentido o concepto de las palabras, en la utilización de las palabras,
para hacer más profunda una expresión, ¿no? Entonces, las ideas se utilizaban con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras. Ese es el conceptismo. Decir bastante con unos conceptos o con unas palabras muy pocas. Mientras que el culteranismo cultivaba la forma de las palabras, dejando en un segundo plano su contenido. Más le interesaba el adorno y también el cultismo. ¿Qué es lo que buscaba? Crear un mundo de belleza, impresionando los sentidos de aquellos quienes leían su poema. ¿Qué ponía en ello? Luz, color, sonido, lenguaje ampuloso y, por supuesto, el lenguaje muy culto para conocer. Acá, el conceptismo, los significados complejos, el culteranismo, solamente importaba la forma, la belleza de las palabras. Figuras retóricas de índole semántico, de significado. Aquí, abuso de metáforas, ¿ya? Que hacían que los poemas sean difíciles de comprender, pues a menos que tengas un amplio dominio de la teoría literaria. ¿Sí? El conceptismo, juego de palabras, antítesis, paradojas, elipsis, hipérboles, perdón. Y mientras que el cultismo abusaba del hipérbaton, de las palabras parónimas. ¿Cuál era el objetivo del conceptismo? Sorprender, asombrar. Pero del culteranismo solamente era de un pueblo selecto y culto, nada más. Por eso que se le conoció como el ángel de las tinieblas. Y por supuesto que el conceptismo tenía pues un fin satírico, burlesco, utilizaba las palabras para burlarse, mientras que el culteranismo utilizaba la metáfora, ¿ya?, para adornar las palabras, hacerlo idealista, hacerlo sublime. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, las diferencias entre la poesía de Quevedo, conceptista, y la poesía culterana de Luis de Góngora y Argüello. Muy bien, chicos. De esa manera hemos terminado nuestra clase. Quien les habló fue el profesor Francisco del Castillo, profesor de lengua española y literatura. Ha sido un gusto estar con ustedes y acá pues les estoy dejando las actividades que tienen que hacer ustedes en casita, ¿sí? En casita. Primera actividad, define y diga a los representantes del culteranismo y del conceptismo. Ya lo sabes. Lo pones ahí. ¿Qué es el culteranismo? Hace su definición y su representante. ¿Qué es el conceptismo? Hace su definición y su representante. Y luego vas a escribir un poema de Góngora y también un poema de Francisco de Quevedo. Y luego, finalmente, vas a dibujar algo referente a los dos poemas. Entonces, de esa manera, chicos, estamos culminando la clase de literatura. Estaremos con ustedes la próxima semana, si Dios quiere, nuevamente con ustedes. Dios le bendiga y nos estamos viendo próximamente. Chao, chicos.